Hay un momento exacto en que todo cambia. No es un momento ruidoso. No llega con señales visibles ni con ninguna advertencia. Es más parecido a un instante de silencio entre dos pensamientos, un espacio tan pequeño que la mayoría lo atraviesa sin darse cuenta. Pero algunas personas, en algún punto de sus vidas, caen dentro de ese espacio. Y lo que encuentran ahí adentro lo cambia todo. Ese momento es el que estamos a punto de explorar. Imagina por un instante que el aire que respiras no es vacío. Que lo que parece nada entre tus manos es, en realidad, un océano denso de información, de energía, de potencial organizado esperando una señal. Que cada pensamiento que tienes no se disuelve en el silencio sino que viaja, como una onda en el agua, alterando todo lo que toca. ¿Qué cambiaría en la forma en que vivís si supieras que eso es literalmente cierto? Porque la física cuántica, en sus conclusiones más recientes y menos divulgadas, está llegando a algo que las tradiciones de sabiduría más antiguas del mundo afirmaron siempre. Que la realidad no es un escenario fijo donde ocurren los eventos. Es un campo vivo, responsivo, que responde a quien lo observa. Que responde a vos. Pero acá está la pregunta que nadie hace en voz alta: si el campo responde, ¿por qué no te está respondiendo a vos? ¿Por qué la mayoría de las personas puede entender esta idea intelectualmente, sentirla como verdadera en algún nivel profundo, y sin embargo seguir experimentando la misma realidad de siempre? Las mismas limitaciones. Los mismos patrones. La misma distancia entre lo que desean y lo que realmente ocurre. La respuesta no está donde crees. Y en los próximos minutos vamos a llegar a ella. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar algo incómodo. Algo que la mayoría prefiere evitar. Empecemos con la pregunta real. ¿Cuántas veces en tu vida quisiste algo con la mente mientras tu cuerpo sentía otra cosa? Deseabas un trabajo nuevo mientras una voz interna susurraba que no era suficiente. Querías una relación profunda mientras otro lugar en vos creía, silenciosamente, que no eras digno de recibirla. Afirmabas abundancia con palabras mientras tus emociones operaban desde un territorio de escasez que ni siquiera podías ver con claridad. Eso no es debilidad. Eso es lo que le pasa a prácticamente todos. Y también es exactamente porque el campo no responde. Hay una idea que la física y la neurociencia comparten, aunque usen lenguajes completamente distintos para describirla: la realidad responde a señales coherentes. Cuando dos frecuencias son contradictorias, se cancelan entre sí. No producen movimiento. Producen ruido estático. El cerebro humano actúa como una antena de transmisión. Proyecta señales constantemente, a través del pensamiento, a través de la atención, a través del lenguaje interno. Pero hay algo que muy poca gente sabe: el corazón genera un campo electromagnético que es 50 veces más potente que el del cerebro. 50 veces. Y ese campo es el que determina, en última instancia, la calidad real de la señal que emitís. Cuando tu mente dice una cosa y tu corazón siente otra, el universo no recibe un deseo claro. Recibe interferencia. Y la interferencia no atrae nada. La interferencia solo atrae más interferencia. Esta es la razón por la que las técnicas de manifestación, la visualización, las afirmaciones, el pensamiento positivo, todo eso funciona para algunas personas y para otras parece no tener ningún efecto. No es una cuestión de esfuerzo. No es una cuestión de merecer. Es una cuestión de coherencia interna. Y la coherencia no se construye con técnicas. Se construye desde adentro, desde un nivel más profundo de lo que la mayoría se atreve a mirar. Pero acá es donde todo cambia. Porque existe un estado específico, documentado, medible, en el que esa coherencia ocurre de forma natural. Un estado en el que la mente y el corazón dejan de contradecirse y empiezan a operar como un solo sistema. Y en ese estado, el campo no tiene otra opción que responder. ¿Cuándo fue la última vez que el tiempo desapareció para vos? No porque estuvieras distraído o dormido, sino porque estabas tan completamente dentro de algo, tan presente,
tan vivo en lo que hacías o sentías, que la noción de pasado y futuro simplemente se disolvió. El reloj seguía moviéndose afuera. Pero adentro, el tiempo no existía. Eso tiene un nombre en la psicología cognitiva, estado de flujo. Y tiene características medibles. En ese estado, la actividad en ciertas regiones del cerebro cambia radicalmente. La autocrítica se silencia. El pensamiento lineal cede. Y algo más amplio, más intuitivo, más conectado toma su lugar. Los contemplativos de todas las tradiciones lo describieron de formas distintas pero apuntando al mismo fenómeno. Los meditadores avanzados lo conocen como el espacio entre los pensamientos. Los artistas lo llaman inspiración. Los místicos lo llaman gracia. La neurociencia lo llama hipofrontalidad transitoria. Diferentes palabras para el mismo territorio. Y en ese territorio, algo ocurre que no ocurre en ningún otro estado, la señal que emitís se vuelve limpia. Sin ruido. Sin contradicción interna. Es el momento en que tu pensamiento y tu emoción se alinean de forma tan perfecta que el campo, ese océano invisible de potencial que mencionamos al principio, lo registra con una claridad que en otros estados simplemente no existe. El silencio no es ausencia de sonido. El silencio es la presencia de todas las posibilidades al mismo tiempo. Cuando te permitís habitar ese silencio de verdad, sin llenarlo inmediatamente con el próximo pensamiento o la próxima preocupación, algo empieza a germinar. Algo que todavía no tiene forma. Que todavía no tiene nombre. Pero que ya está en movimiento, preparándose para colapsar desde el campo de lo posible hacia el campo de lo concreto. La pregunta no es si el campo puede responder. La pregunta es si podés sostenerte en ese estado el tiempo suficiente como para recibirlo. Y esa pregunta nos lleva al obstáculo más real. El que nadie quiere nombrar. El problema no es que no sepas cómo funciona el campo. El problema es que seguís siendo la misma persona que lo está pidiendo. Esta es la verdad más incómoda de todo lo que vamos a hablar hoy. Si intentas crear una nueva realidad desde la misma identidad que creó la actual, estás reciclando el pasado con distinta envoltura. No porque seas incapaz, sino porque el campo no responde a lo que pedís. Responde a lo que sois. Y lo que sois, en este momento, está construido por una historia. Por capas de creencias adoptadas sin cuestionarlas. Por narrativas sobre quién sos, qué mereces, qué es posible y qué no lo es, que se instalaron tan profundo que ya no las vivís como narrativas. Las vivís como hechos. El Meister Eckhart, en el siglo XIV, enseñaba algo que suena radicalmente moderno, que la inteligencia universal no puede actuar donde no hay espacio vacío. Que para recibir algo nuevo, primero hay que soltar algo viejo. No como renuncia. Como vaciamiento voluntario. ¿Cuántas historias sobre vos mismo estás cargando que ya dejaron de ser ciertas, o que quizás nunca lo fueron, pero que todavía operan como si fueran hechos inamovibles? La identidad que construiste para sobrevivir, para adaptarte, para ser aceptado, esa identidad tiene un costo. El costo es que funciona como un filtro. Filtra qué información te llega, qué oportunidades percibís, qué posibilidades podés siquiera imaginar. Y opera por debajo del nivel consciente, de forma que la mayoría de las personas nunca lo detecta. Ir más allá del campo requiere, primero, ir más allá de esa historia. No eliminarla. No negarla. Pero sí poder soltarla, aunque sea por momentos, para operar desde algo más fundamental que ella. Desde una conciencia que existe antes de todos esos relatos. Desde el observador que los observa a todos. Y acá está lo que nadie te dice sobre ese proceso, no duele menos por entenderlo. Pero sí se atraviesa con menos resistencia cuando sabes qué es lo que está ocurriendo. Lo más inquietante es esto, el momento en que logras soltar la historia, incluso brevemente, el campo reacciona con una velocidad que puede asustarte. ¿Alguna vez notaste que cuando estás en un estado diferente, el mundo parece funcionar diferente? No es tu imaginación.
Hay una ley que las tradiciones herméticas describieron hace miles de años y que la física moderna está redescubriendo desde otro ángulo: como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. La correspondencia entre el estado interno y la realidad externa no es metáfora. Es un principio operativo del universo. Carl Jung la llamó sincronicidad, el fenómeno en el que el mundo exterior y el mundo interior se alinean de maneras que desafían la explicación estadística. Una llamada que llega en el momento exacto. Una persona que aparece diciendo exactamente lo que necesitabas escuchar. Una puerta que se abre justo cuando decidiste que ya no ibas a seguir golpeando. Estos eventos no son accidentes. Son el eco de una transformación interna que ya ocurrió, manifestándose en el plano físico con el retraso que tiene toda creación. Porque la creación no ocurre primero en el mundo material. Ocurre primero en el campo. Y llega al mundo material después, como una onda que tarda en alcanzar la orilla. La mayoría de las personas se rinde exactamente en ese intervalo. Hacen el trabajo interno, esperan la respuesta, no la ven de inmediato, y concluyen que no funcionó. Sin entender que están en el momento más crucial del proceso, el momento en que la semilla ya está plantada pero el brote todavía no es visible. La fe, en este contexto, no es una creencia religiosa. Es una comprensión técnica, la certeza de que el proceso está ocurriendo aunque todavía no puedas verlo. La capacidad de evitar el resultado antes de que el resultado exista en el plano físico. Eso no es ilusión. Es coherencia anticipada. Y es exactamente lo que le señala al campo la dirección con mayor claridad. Mantener esa certeza cuando el mundo exterior todavía no cambió es la prueba más difícil del proceso. Y también la más necesaria. Hay algo que casi nunca se menciona en estas conversaciones. Algo que incomoda un poco. Y que sin embargo es fundamental. El campo amplifica. No discrimina. No distingue entre lo que querés y lo que temes. No juzga si tu intención es noble o no. No filtra entre lo que mereces y lo que no. Simplemente amplifica lo que sostenés con mayor intensidad emocional y mayor consistencia en el tiempo. Si sostenés la certeza de que sos capaz, el campo amplifica eso. Si sostenés el miedo de que no alcanza, el campo amplifica eso también. Con la misma eficiencia. Con la misma precisión. Esto significa que la disciplina mental no es un ejercicio de fuerza de voluntad. Es una práctica de supervivencia energética. Cada pensamiento que sostenés con emoción intensa es una instrucción que le estás enviando al tejido de la realidad. Y el tejido ejecuta sin preguntarte si era lo que realmente querías decir. Por eso la purificación del campo interno no es opcional. No podés recibir algo nuevo si estás aferrado a resentimientos del pasado, a miedos que se repiten, a narrativas de limitación que ya dejaron de ser útiles pero que todavía operan en el fondo. Ese peso no solo te hace sentir mal. Contamina la señal. Y una señal contaminada no puede crear nada limpio. ¿Qué estás sosteniendo hoy que ya no refleja quién querés ser? No como condena. Como pregunta honesta. Porque la respuesta a esa pregunta es el próximo paso real en este proceso. Llegamos al territorio más profundo de todo lo que estamos explorando. Y para entrar en él, necesito pedirte algo, que suspendas por un momento todo lo que crees saber sobre quién sos. No permanentemente. Solo durante los próximos minutos. Hay una pregunta que atraviesa toda la historia del pensamiento humano, desde los filósofos presocráticos hasta los físicos teóricos del siglo XXI, ¿qué es la conciencia? La respuesta convencional, la que se enseña en la mayoría de los contextos académicos, es que la conciencia es un producto del cerebro. Que emerge de la actividad neuronal como el calor emerge de la fricción. Que cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia desaparece. Pero hay otra hipótesis. Una que está ganando terreno en los bordes más avanzados de la física teórica. Y es mucho más radical. ¿Y si la conciencia no es un producto del universo material? ¿Y si es su condición de posibilidad?
Los experimentos de mecánica cuántica llevan décadas mostrando algo que todavía no tiene explicación satisfactoria dentro de los marcos convencionales. Que el comportamiento de las partículas subatómicas cambia dependiendo de si son observadas o no. Que el acto de medir no solo registra la realidad. La colapsa. La determina. El observador no está fuera del sistema. Es parte constitutiva de él. Y si eso es cierto en el nivel subatómico, la pregunta que se abre es enorme: ¿qué significa para la realidad a escala humana? ¿Qué implica para la relación entre quien observa y lo que es observado? La respuesta que las tradiciones más profundas de sabiduría humana dieron a esta pregunta es la siguiente: no hay separación real entre vos y el campo. La separación es una percepción. Una construcción del sistema nervioso que, para sobrevivir en el mundo físico, necesita experimentarse como un objeto separado de los demás objetos. Pero en un nivel más fundamental, esa separación no existe. Vos no sos un ser separado intentando influir en el campo desde afuera. Sos el campo observándose a sí mismo a través de una forma humana. Si eso es verdad, y te invito a sostener esa posibilidad aunque sea por un momento, entonces todo el concepto de manifestación se transforma radicalmente. No se trata de pedir. No se trata de enviar una señal hacia afuera esperando que algo externo responda. Se trata de reconocer. De recordar lo que sos cuando dejas de estar identificado únicamente con la historia que contás sobre vos mismo. De operar desde esa dimensión más amplia, más silenciosa, más fundamental, que existe antes de todos los relatos y que no necesita ninguno de ellos para ser real. El campo responde cuando dejas de actuar como alguien que necesita algo del universo y empezás a vivir como alguien que es, en algún nivel profundo, lo mismo que el universo. No como afirmación vacía. No como técnica de pensamiento positivo. Sino como una comprensión que se instala en el cuerpo, que cambia la postura, que modifica la forma en que respirás, que altera la calidad de tu presencia en cada situación. Cuando eso ocurre, y ocurre, el campo no tiene otra opción que responder. No porque hayas pedido correctamente, sino porque ya no hay nadie pidiendo. Solo hay reconocimiento. Y el reconocimiento no genera distancia entre vos y lo que querés. Lo colapsa. Antes de cerrar, quiero que te quedes con algo concreto. No una técnica. No un ritual. Algo más esencial que eso. La próxima vez que sientas esa distancia entre lo que querés y lo que estás viviendo, antes de frustrarte, antes de concluir que algo está mal, hacete una sola pregunta: ¿desde qué identidad estoy operando en este momento? ¿Estás operando desde la historia limitada, desde el miedo, desde la narrativa de lo que no podés, no tenés, no mereces? ¿O estás operando desde ese lugar más silencioso, más abierto, donde la historia cede y algo más fundamental toma su lugar? Porque ahí está todo. No en la técnica. En el estado. El campo responde al estado. Siempre respondió al estado. La única pregunta que importa es si podés acceder a ese estado con suficiente consistencia como para que la respuesta tenga tiempo de manifestarse. Y esa consistencia no se construye de golpe. Se construye en silencio. En los momentos pequeños donde elegís la certeza sobre el miedo. La apertura sobre la resistencia. La confianza sobre la urgencia. Un momento a la vez. Un estado a la vez. Hasta que un día, sin que puedas identificar exactamente cuándo ocurrió, notas que el mundo a tu alrededor empezó a moverse de maneras que no podés explicar del todo. Que las piezas encajan con una precisión que parece imposible. Que las personas adecuadas aparecen. Que los recursos llegan. Que lo que antes parecía cerrado, de repente, está abierto. Eso no es magia. Es física. Es la física de un sistema que por fin está operando en coherencia. Y la coherencia ya comenzó. En el momento en que decidiste escuchar esto. La respuesta del campo no es un evento futuro. Ya está en movimiento.
La única pregunta que queda es si vas a animarte a reconocerte como lo que siempre fuiste, no alguien esperando un milagro, sino el punto exacto donde el infinito eligió volverse consciente. El universo no está esperando que lo descubras. Está esperando que te recuerdes.